Mi nombre es Leopoldo Maizo, orgulloso de ser egresado del Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Díaz, orgulloso de tener profesores de alta categoría y entre ellos maestros de maestros, doctor, mi coronel Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias, doctor, por toda esa enseñanza. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular, la necrosis vascular de cabeza femoral, diagnóstico y manejo actual. De por sí, un tratamiento o un manejo que es bastante controversial y spoiler, algo que realmente, que todos los procedimientos descritos son totalmente válidos. Creo que no llega el computador. No, si llega. Ahí lo movió. Ok. Con respecto a la necrosis vascular, como una patología en el cual dejamos o manejamos el contexto de la irrigación sanguínea a través de la que es la cabeza femoral. Recordemos que la cabeza femoral es una zona que tiene poca irrigación, a pesar de que por sí la cadera en general es un constructo en el cual mantiene un macizo trocantérico que está bastante bien irrigado. Tiene buena irrigación, tiene tejido óseo de buena calidad y una adecuada capacidad de formación de callo óseo. En la zona cérvico-diaficiaria, esas arterias que se transforman en arterias retinaculares empiezan a disminuir su calibre. Son arterias de aproximadamente 1 a 3 milímetros y que, por supuesto, bajo ciertos contextos o situaciones puede ocurrir una lesión o una isquemia de esa zona. Esa isquemia va a producir lo que conocemos como necrosis vascular. Sí es cierto, existe una variabilidad entre los diferentes tipos de cadera, como la anatomía en general, y esas variabilidades pueden hacer que una persona sea más propensa u otra a tener esta patología o esta necrosis vascular. Desde 1962 se está registrando por primera vez el caso de necrosis vascular de cabeza femoral asociada al uso de corticosteroides. En los 70 ya se estaba sospechando algo relacionado a los consumidores de alcohol. Y entre los 70 y 80 ya incluso se habían diagnosticado casos relacionados a radioterapia. En sí, cualquier agente alquímico puede producir alteraciones de la irrigación sanguínea, sobre todo a través del cuello o de la zona cérvico-cefálica. En las 3 últimas décadas se ha descubierto también que existen otras causas: hipoangiogénesis, trombofilia, hipofilinólisis, e incluso hay factores que están asociados a factores relacionados a la situación genética. En cuanto a la etiología, la necrosis avascular no traumática, porque evidentemente la necrosis avascular traumática se debe al mismo traumatismo, aquellas no traumáticas aún sigue siendo desconcertante las causas como tal. Sí es cierto, la gran mayoría están asociadas al uso o abuso de corticosteroides, pero en líneas generales los acuerdos de investigación actual han acordado 3 precisamente acuerdos, valga la redundancia. En primer lugar, la isquemia local es debido al compromiso de la irrigación o del flujo sanguíneo, es la vía o la última vía común de todas estas patologías. Cuando se trata de lesiones relacionadas a corticosteroides, hablamos de un síndrome compartimental intraóseo. Este síndrome compartimental intraóseo va a producir cambios locales que van a obstruir o generar isquemia en la zona cefálica de la cabeza femoral. No se debe, en los casos de corticosteroides, a un embolismo, a una causa de un infarto, no. En estos casos hablamos de un síndrome compartimental intraóseo. Cuando en el tercer enunciado nos habla de que efectivamente es una etiología o tiene una etiología multifactorial, depende de factores genéticos, depende de la predisposición de cada una de las personas y, por supuesto, el consumo de alcohol o abuso de esteroides. En fin, toda esta patología va a ocasionar una isquemia. Esa isquemia está relacionada a todos estos múltiples factores que ya están ocasionados o son descritos. En cuanto a la clasificación, sí es cierto que existen muchísimas clasificaciones. La más usada o la que más ha sido usada es la clasificación de Ficat. Habla sobre la morfología de la cabeza femoral, la estudiamos tanto en radiografía como en resonancia magnética. Incluso últimamente los estudios han probado más la resonancia
resonancia magnética como un factor más predictivo de este tipo de lesiones sobre a qué va a llegar esa necrosis. Aunque esta clasificación encasilla en algunos momentos a realizar un tratamiento como la artroplastia cuando hay cambios de la morfología, como en el colapso de la articulación o el colapso subcondral, pues es inespecífica cuando existe un precolapso, porque a veces hay quistes o quiebras tan grandes que no sabemos cómo manejarlo. Para ello se utilizan en este momento otras clasificaciones. Está esta clasificación de Steinberg, que habla sobre el ángulo o la capacidad o ese tema de cuánto abarca el grado de necrosis vascular en la cefálica, pero más específico aún es esta clasificación que creo que es una de mis favoritas y la que actualmente me gusta más manejarme, que es la clasificación del Comité de Investigación japonesa. Aquí nos habla uno sobre dónde se localizan esas geodas, ¿okay? Esto es por supuesto en una fase de precolapso, en una fase donde estamos viendo un quiste o una zona necrótica. Estamos viendo en la tipo A como hay una zona central, una zona que se ubica más hacia la zona medial. La tipo B está más ubicada centro-medial, y en la tipo C estamos abarcando aproximadamente 2/3 de la esfericidad. En la tipo C2 esa esfericidad se ve comprometida incluso en la parte lateral. Sí es cierto que no todas las geodas se comportan de la misma manera, pero nos ofrece un pronóstico de acuerdo a la capacidad que abarca esa lesión. Por ejemplo, aquí tenemos otra clasificación que se usa, que es la modificada de Kerwood. La original usaba radiografías, pero en vista de que las radiografías eran un poco inciertas, se modificó para resonancia magnética, donde se ve con más precisión y se pueden medir los ángulos, tanto en la P como en la axial. Y esa suma de los ángulos de esa geoda, si la suma de los ángulos da menor a 190, puede catalogarse como una lesión leve, si da entre 190 y 240 como una moderada, y por supuesto que mayor de 240 como severa. Es decir, que las últimas clasificaciones, más que la morfología, están hablando sobre la cantidad que abarca esa geoda. Vamos al tratamiento. En cuanto al tratamiento, vamos a empezar como en escalera, desde lo más conservador hasta el tratamiento quirúrgico. Definitivamente el tratamiento conservador, es decir, la aplicación de fármacos. En las últimas publicaciones, esto es un estudio que se realiza de forma de diferentes estudios, concluyen que los fármacos no son recomendables en este tipo de patologías. ¿Cuáles fármacos estudiaron ellos? Las enoxaparinas, los bifosfonatos, las estatinas, incluso la aspirina o el ácido acetilsalicílico. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos quirúrgicos están aquellos tratamientos quirúrgicos que buscan la preservación de la cadera. ¿Cuál es la intención de estos tratamientos? La intención de estos tratamientos es simplemente tratar de volver a estimular la irrigación sanguínea de la cabeza femoral que se ha perdido por las diferentes causas que ya hemos mencionado anteriormente. Este es un estudio que ha estudiado 103 caderas, 4.5 años de seguimientos, y ha realizado un procedimiento de descompresión de cabeza femoral con colocación de injerto de tipo peroné. Disminución significativa de la tasa de conversión a prótesis total de cadera en estadios iniciales. Estadios iniciales, estamos hablando de aquellos donde no hay cambios aún de la morfología y donde no abarca más de 2/3 del compromiso de la esfericidad esa geoda. Este es otro estudio, son 30 pacientes, 12 meses de seguimiento. Aquí realiza un aspirado y colocación de injerto y los resultados son disminución del dolor y cambios radiológicos favorables en cuanto a este seguimiento. También debemos hablar de estudios que demuestran que realmente estos métodos de descompresión o cualquier otro añadido tal vez no son o son igual de favorables que no operar a los pacientes. Esto es un estudio muy interesante porque es un estudio multicéntrico, estudia 453 caderas
en 4.5 años de seguimiento, demostró que no hay diferencia entre la descompresión y no hacer nada, es decir, vigilar al paciente. Hay que hablar tanto de los estudios web que demuestran que hay resultados positivos para la cirugía de descompresión como estudios que no lo demuestran aún también. La decisión, por supuesto, de cada cirujano. Por último, quisiera mostrarles este estudio también. Va en contra de lo que acabo de decir en el estudio pasado: 106 caderas, 53 con descompresión y 53 con descompresión más células mesenquimales. 4.28 años de seguimiento, y demostró que, a diferencia de las que se hizo solamente descompresión, aquellas donde se aplicó células mesenquimales, hubo una tasa de conversión a prótesis mucho menor que en las que se hizo solo esa descompresión. Actualmente, ¿qué es lo que realizo? Descompresión de cabeza femoral más aplicación de células mesenquimales, como en el último estudio. En este caso se realiza a través de extracción de células adiposas, se realiza un proceso de colocación de la misma. Aplicamos primero una guía, ¿okay?, para evaluar el ángulo cervicodiafisiario, donde colocamos un alambre tanto en AP como en axial para asegurarnos de que estamos en el centro de la cabeza femoral. Ubicamos y pasamos una mecha. Esta es una mecha de 7 milímetros de diámetro. La comprobamos que también esté en el axial de forma adecuada, y aplicamos otra perforación. Casi siempre realizo actualmente 2 perforaciones. Esta segunda perforación incluso mejor aún, porque llega a la zona donde está ubicada la geoda, que está marcada por la flecha verde. La ubicamos en la radiografía axial, observamos que sí, estamos en esa zona, quitamos el otro alambre y procedemos a pasar la otra mecha. Como está muy cerca de la zona del cuello, procedí a colocar una mecha granulada, pero en vez de 7 milímetros, de 5 milímetros de diámetro. La llegamos hasta la zona de la geoda, y específicamente la vemos también en axial. Una vez que localicemos y estemos completamente seguros de que hayamos hecho la descompresión, esta es como tal la descompresión. El simple hecho de pasar la mecha, el simple hecho de realizar este procedimiento, ya hicimos una descompresión de cabeza femoral. Ahora pasamos a un tratamiento añadido, un tratamiento con células mesenquimales. Es un procedimiento, lo bueno, un procedimiento percutáneo, no abrimos al paciente, es un radio guiado, se realiza descompresión en primera instancia y se aplican estas células, que pueden diferenciarse en osteocitos e incluso pueden inducir la angiogénesis, aunque por supuesto todo está entre comillas y sigue en estudio. Colocamos a través de las cánulas, donde vamos a aplicar estas células mesenquimales, lo que es por donde atravesamos los orificios de descompresión, estas cánulas, y la vemos en axial, comprobamos que todo está en su sitio y procedemos a la colocación de la misma. Fíjense que las incisiones son completamente mínimas, ¿okay?, y colocamos en una y luego colocamos y procedemos a la siguiente. Esta es una radiografía del paciente 2 horas posterior al procedimiento. Este es un procedimiento que incluso hice el día de ayer. También tenemos otros casos: paciente masculino, 32 años de edad, necrosis vascular por esteroides. Observamos cómo se encuentran unas geodas más hacia la zona lateral y central. Realizamos el procedimiento. Aquí tenemos 4 meses posterior al procedimiento. Actualmente el paciente está sin dolor, no se ha desarrollado como tal, o no ha evolucionado esta necrosis. Ya tiene actualmente 8 meses de haberse realizado la intervención. Está con resultados satisfactorios. Sí es cierto que es muy poco tiempo todavía como para decidir si hay resultados comparables con un tratamiento conservador sin artroplastia, sin descompresión. Este es un masculino de 58 años de edad, también relacionado a esteroides. Se realizó una descompresión de ambas caderas. Fíjense que incluso el lado izquierdo, aunque tiene todavía esfericidad, aunque tiene espacio articular, tiene un mayor compromiso de lo que es la cabeza femoral. Si bien es cierto que la prótesis es un tratamiento que está bien aplicable para este paciente, es un paciente que quiere, por decisión propia, preservar sus caderas e intentarlo, ya que en el lado derecho se va a hacer una descompresión, también en el lado izquierdo. Entonces tenemos aquí al paciente a 1 año después de la cirugía, tenemos cambios súper favorables en el lado derecho, que es una necrosis que ya estaba empezando y que tenía un buen pronóstico, pero en el lado izquierdo, aunque tiene cambios que han evolucionado a artrosis,
es un paciente que no tiene dolor actualmente y que está satisfecho con su intervención. También tenemos pacientes del otro extremo cuando justificamos una cirugía de artroplastia, cuando decidimos que un paciente es para una artroplastia, cuando decidimos que un paciente es para una descompresión. Por lo menos eso depende, por supuesto, de cada cirujano. En mi práctica la justifico cuando hay un colapso subcondral, es decir, una pérdida de esfericidad, sin duda alguna. Cuando hay un quiste subcondral igual o mayor a las 2/3 partes de la esfericidad, por eso aplico más la clasificación del Comité Internacional o del Comité de Investigación Japonesa, y los signos, y cuando por supuesto hay signos radiológicos de artrosis, sin duda alguna ya aquí hay que aplicar una artroplastia. En el cuarto y último ítem dejo algo que es sumamente importante, y es hablar sobre las expectativas, la edad del paciente y el desempeño laboral. Porque también han llegado pacientes que, aunque tienen una FICAT 2 o un quiste que no representa los 2/3 de la esfericidad, tienen un dolor muy fuerte y que no tienen ni quieren realizarse un procedimiento de descompresión. Son pacientes que probablemente sean pacientes que puedan optar a una artroplastia. Los estudios relacionados a artroplastia en pacientes que realmente merecen este procedimiento han demostrado que efectivamente no hay ninguna contraindicación, es un procedimiento completamente descrito que ya todos conocemos y que está además en el estudio, pero es completamente abordable para situaciones donde tenemos a estos pacientes así con alteraciones importantes. Esta es una paciente femenina. Esta escritura aquí está rara. Este es de otro caso. Este es un paciente masculino, joven, de aproximadamente 40, 50 años de edad, que ha presentado una necrosis vascular bilateral, tiene mucho dolor en ambas zonas inguinales. Se ofreció el tratamiento de descompresión bilateral de caderas en un solo tiempo, actualmente a 4 meses evidentes, masculino 31 años de edad, que es debido a esteroides. Incluso este es un paciente que recibió tantos esteroides que no solo tiene necrosis vascular en ambas cabezas femorales, sino que también tiene necrosis en el hombro. Lástima que no pude encontrar la radiografía, creo que me la había enviado al WhatsApp y pasó algo, pero tenía signos de necrosis a nivel de la cefálica de ambos hombros. Así será la cantidad de esteroides que recibió. Muchos de estos casos están asociados últimamente a tratamientos del COVID, ¿okay? Así que hay un repunte relacionado a esto. Por supuesto se ofreció en este caso la artroplastia, un paciente que no tenía los recursos o está consiguiendo los recursos para que la otra cadera se pueda realizar un procedimiento de igual forma de artroplastia total. Está satisfecho con su cadera izquierda, ya quiere su cadera derecha. Este es un paciente femenino de 53 años de edad, necrosis vascular post-esteroide. Fíjense que la gran mayoría de los casos realmente están relacionados a esteroides. En algún momento de su vida, son pacientes incluso fueron asmáticos y desde chiquitos fueron tratadas con algún tipo de esteroide. Esta es una paciente que, fíjense, del lado derecho tiene una afectación un poco mayor que la del lado izquierdo. También he realizado procedimientos combinados. Es decir, en este paciente se realizó una artroplastia del lado derecho y del lado izquierdo se realizó una descompresión de cabeza femoral, esperando a darle, como le digo a los pacientes, una oportunidad más a la cadera para sanar. Aprovechando que se hace el procedimiento de artroplastia, pues por supuesto se realiza algo en la cadera izquierda. ¿De qué depende la decisión que tomemos al momento de realizar el tratamiento? Pues depende de muchos factores. El manejo actual depende del estadio de la enfermedad, del momento en que nos encontramos, de qué tanto abarque la felicidad, esos quistes. La artroplastia siempre será una solución bastante satisfactoria, siempre. Pero en pacientes jóvenes debe optarse como última opción. Hay que explicarle al paciente qué tiene, cuál es el curso natural de esta enfermedad, y después que el paciente entiende qué es lo que tiene, puede tomar una decisión, porque no va a ser el médico el que toma una decisión. Nosotros somos guías. Quien toma la decisión es el paciente. La descompresión sigue siendo un procedimiento controversial, pero en etapas iniciales definitivamente ha demostrado disminuir la tasa de conversión a prótesis total de cadera. Siempre coloco de último esta lámina del doctor Cabanera, una lámina que me gusta bastante,
y es que el cirujano es una combinación entre lo que conoce, lo que siente y lo que cree. Y debemos cada vez, a medida que evolucionamos como personas, como profesionales, ser más de lo que conocemos y un poco menos de lo que creemos y que sentimos, porque lo que conocemos está demostrado científicamente. Muchísimas gracias.